Bueno, rogaría, es como hablo bajo también, no soy de los que grito yo, pero ¿verdad? Decir que, ahora sí, ok, bueno, tenía una palabra, pero el Señor me trajo mucha convicción sobre el Salmo 23 y poder compartir un secreto precioso que hay en este Salmo, ¿no? Que lo vamos a leer luego todos juntos, pero es realmente interesante. Los manantiales que tiene el Señor en los valles, en los momentos difíciles de nuestra vida, cuando parece que todos son alturas. Y quisiera comenzar con, ¿sabes? Yo la primera vez que fui a un teatro, no sé si todos habéis estado, si no yo lo voy a explicar. Pues en los teatros hay una especie, yo no sabía eso para qué era, hay como una concha así, pero dentro hay un señor, ¿sabéis? Y se le llama el apuntador. Y esta persona está ahí para recordarles cuando el actor se le olvida el texto, le va diciendo, ahora ya no, porque ahora con los sistemas informáticos tienen aquí un pinganillo, se lo dicen claramente, pero, o si no se mueven correctamente en el escenario, en los coros, y ellos van, digamos, siendo como esa especie de director de orquesta, y se ubica tradicionalmente en un sitio que se llama caja de apuntador, y ahí está, caja de consueta. Y la gente tiene la idea muchas veces que el predicador es un actor en un escenario. ¿A qué me refiero con esto? Y ellos, el público, son los críticos que analizan, califican, critican o aceptan o elogian a aquel que está exponiendo el tema. Pero no saben realmente que ellos, la congregación, son los actores. Y el que está aquí arriba es el apuntador. ¿A qué me refiero con ello? Porque el apuntador es aquel que recuerda las frases olvidadas. Aquel que recuerda las frases olvidadas, esos secretos que la palabra de Dios tiene y se los recuerda a la congregación, sobre todo en los momentos complicados, que está entre bastidores, que no es importante, está escondido ahí en su caja, recordándoles a la congregación las frases olvidadas que dejamos atrás cuando estamos en momentos de dificultad y parece que se nos olvidan las promesas de bendición que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y cuando estos actores del teatro olvidan parte del guión, el predicador es quien se las debe recordar desde el púlpito. Dios ayuda a sus hijos, ¿sabéis? Siempre, en los peores momentos, en los buenos momentos y en los valles más profundos. Y vamos a hacer referencia al Salmo 23 de alguien que realmente había experimentado valles profundos. Pero antes de nada quiero hablar de una misionera que ha fallecido hace unos años. Ella era inglesa, se llama Helen Roseveare, y fue misionera en el Congo durante aproximadamente 20 años. Y ella fue brutalmente golpeada, violada por los rebeldes cuando el Congo, lo que era antes el Zaire, tomó su independencia de alguna manera. Y ella usó esta experiencia que os voy a contar para animar a muchas personas. Un día una madre, ella era doctora y tenía un orfanato también, y dice que un día, en un parto prematuro, una señora murió dejando una niña chiquitita de 2 años y el bebé recién nacido. Y ellos no tenían incubadora en mitad de la selva. Y su preocupación era cómo mantener caliente al bebé. Y ella mandó a una de las enfermeras a buscar la única botella de agua caliente que había en el complejo. Y la enfermera regresó con la noticia de que la botella se había reventado al llenarla con agua caliente y que ya no tenía más. No había forma de mantener caliente al bebé, así que Helen pidió a la partera que durmiera con el bebé para darle algo de calor. Y a la mañana siguiente Helen compartió con todos los niños esta preocupación y todos los niños se pusieron a orar. Algunas veces dicen, no, que los niños son niños y que no oren, pero hay veces que los niños oran con tanta sinceridad que te dejan sin palabras. Y Helen anotó la oración de una niña de 10 años que dijo así: por favor, Dios, envíanos una botella de agua caliente, no para mañana, porque la necesitamos ahora, si no, el bebé morirá.
envíala esta tarde. Y ya que tienes que enviar la botella, podrías enviar también una muñeca para la hermanita de 2 años para que ella sepa que la amas. Y Helen compartía, tiempo después, que durante 4 años no había recibido ningún paquete en la misión. Incluso si alguien enviara algo, ¿a quién se le ocurriría enviar una botella de agua caliente? Para agua caliente. Y una tarde llegó un paquete, tiempo después, de 10 kilos. Y Helen reunió a los niños, abrió el paquete y encontró vendas, gasas, material quirúrgico y una bolsa de agua caliente. Y en la parte inferior había una muñeca. Esta caja fue enviada 5 meses antes de esta oración, porque el Señor ya conoce lo que hay en el corazón de nosotros antes de que se lo pidamos. Y había sido enviada por la escuela dominical de la iglesia de Helen en Inglaterra, y cuya responsable de esa escuela dominical sintió que el Espíritu Santo le estaba diciendo que pusiera una botella de agua en el paquete que los niños querían enviar. Y así es el Espíritu Santo. Tiene botellas de agua caliente, tiene sorpresas, tiene manantiales en los valles cuando menos lo esperamos. Y a veces están ahí y no los recordamos. Y yo quiero recordarte que el Señor te va a enviar una muñequita quizás cuando menos te lo esperas. ¿Quién en medio de tu valle más profundo, de la dificultad que puedas estar, sea la que sea, el Señor puede y quiere sorprenderte con un regalo? Los valles son esas temporadas difíciles, pérdida de trabajo, pérdida de salud, pérdida de alguien, una traición, una situación complicada, deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí puedes poner tu valle, donde ese sentimiento de soledad se pega en el alma, te sientes solo, ¿verdad? Incomprendido, incluso tu fe se tambalea y se zarandea por todos lados. Y hoy quiero ser, con la ayuda del Espíritu Santo, ese apuntador entre bastidores. Quiero animaros, quiero recordaros sus frases, como ese apuntador, frases que serán alimento para agarrarse en el valle más profundo. Y dice el Salmo 104:10, que Él hace brotar manantiales en los valles, y estos corren entre los montes. El manantial no se queda estático, sino que corre a lo largo de todo el valle, por muy sombrío que sea. Yo no sé vosotros, en vuestros países posiblemente esto va a sonar familiar, pero en África, por ejemplo, el valle es un sitio donde no llega el sol, y estás ahí en una especie de oscuridad y un frío, y además hay bichos por todos lados, bichos por decirlo de alguna manera, alimañas, y te da una sensación de falta de paz cuando estás en medio de esa circunstancia, de esa humedad. Como cuando Pedro y Juan estaban frente al consejo y la iglesia oraba, porque el Señor hace brotar manantiales en los valles cuando el día malo se acerca, ¿sabes? Y dice que, Señor, conoce sus amenazas, decía el texto, y ayúdanos a nosotros que somos tus siervos a anunciar el mensaje con valentía. Y la respuesta no fue, Señor, sácame de la dificultad, sino, Señor, dame un manantial, dame fuerza, dame palabra para sobreponerme. Y eso es lo que la iglesia, cuando Pedro y Juan iban a ser encarcelados y el consejo les quería y les azotó, la iglesia oraba así. No les dice, Señor, líbralos de este problema, Señor, fortalécelos en el problema. Otras veces, por ejemplo, no tienes energía ni motivación para salir del valle. Y eso nos pasa, ¿verdad? Cuando estás en una situación tan complicada no hay fuerzas, no hay energía, no hay ganas. Estás tan abajo. Y necesito en esas situaciones manantiales en medio de la circunstancia más adversa. Ahí es cuando miras para arriba y solo ves rocas y rocas y rocas y cuestas empinadas y rocosas, y ahí estás tocando fondo, ¿verdad? La respuesta de Dios en tu valle es enviar un manantial. Él te da algo que no esperabas, esa muñequita en medio de lo inesperado. ¿Sabes? Dios es Dios interviniendo con un regalo.
cuando te sorprende en ese momento tan bajo. En el monte, ¿sabes?, hablas de Dios. En el valle, experimentas a Dios. En el monte lo alabas, pero en los valles sentimos lo cerca que está realmente. Hermano, no puede haber montes sin valles, es la vida. La vida es así, llena de altibajos, de circunstancias adversas, como hemos dicho antes, de lágrimas y de risas, de duelo y de vida. Y sabes una cosa, hay una canción de Marcos Vidal, porque así es Dios, que dice así, es una frase que dice: todo en ti es tan sublime e inesperado, eres como nieve en el verano. Cuando no te lo esperas, el Señor te da el refrigerio. Como cuando estés en el momento bajo, no busques el monte, busca el agua que te dará energía para salir, porque si no tienes energía, ¿cómo te vas a alimentar? Algunas veces cuando hemos pasado circunstancias, o yo he pasado alguna circunstancia así complicada, y me decían, no, tienes que comer de la palabra de Dios. Digo, ¿cómo voy a comer si tengo el estómago cerrado? No me entra nada espiritualmente hablando. Pero el Señor, cuando te sorprende con ese agua fresca que te da energía para salir a flote de las circunstancias. El salmo más famoso, este salmo que se lee en los funerales, que se lee en los hospitales, que se memoriza, se serigrafía en camisetas y se cuelga de las paredes muchas veces. Y es el Salmo 23, el Salmo del Pastor, que me gustaría que leyéramos todos juntos. Salmo 23, del 1 en adelante. El Señor, Salmo de David, el Señor es mi pastor. Sigamos, leedlo conmigo, por favor. Estáis, Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaurará mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Señor, bendiga su palabra. Y ahora vamos a ver qué significado tiene esto. Cuando dices el Señor es mi pastor, ¿qué está diciendo realmente David? Estoy en una relación con Dios. Cuando dice nada me faltará, él dice que el Señor es mi provisión. En lugares verdes, de verdes pastos me hará descansar, está diciendo tú eres mi paz. Cuando está diciendo junto a aguas de reposo me conduces, está diciendo tú eres mi alivio. Cuando dice él restaurará mi alma, está diciendo tú eres mi sanador. Cuando está diciendo me guía por senderos de justicia, está diciendo tú eres mi guía. Cuando está diciendo por amor de su nombre, está diciendo eso es tu propósito. Y cuando dice aunque pase por el valle de la sombra y de la muerte, esas son las pruebas. No temeré mal alguno, protección. Y tú estás conmigo, fidelidad. Tu vara y tu callado me infunden aliento, disciplina. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios, esperanza. Has ungido mi cabeza con aceite, consagración. Mi copa está rebosando, abundancia. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso es bendición. Y en la casa del Señor moraré, seguridad, por largos días, eternidad. Todo eso lo está diciendo el Rey. Y algo sucede en el valle, ¿verdad? Hay un gran paso. Fíjate, de repente somos llevados de aguas tranquilas, el Salmo, vamos de aguas tranquilas, de quietud, de pastos verdes, al valle de sombra y de muerte. Así, de repente. Y David recuerda sus frases, el apuntador divino. En los versículos del 1 al 3, David habla de Dios en tercera persona. Está diciendo Él. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar Él. Junto a aguas de reposo me conduce Él.
Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Y aquí algo sucede. En los primeros 3 versículos está hablando sobre un Dios, sobre Dios, ¿sabes? Y el de los versículos del 4 al 6, David está en pleno valle. Y está hablando de Dios en segunda persona, tú. Y está diciendo, David no está hablando sobre Dios aquí, David está hablando con Dios. En la primera parte, los 3 primeros versículos, habla de Dios, y ahora en el valle está hablando con Dios. Y dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara, tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Tú has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. David no está hablando sobre Dios o acerca, él está experimentando a Dios. Es como en el libro de Job, ¿verdad? Sus amigos no dejan de hablar de Dios, acerca de Dios en todo el libro, pero Job le habló a Dios 58 veces. No es lo mismo hablar acerca de Dios que hablarle a Él en el momento de la dificultad, en el momento de este valle. Y fíjate las expresiones tan hermosas que el poeta está diciéndole al Señor, porque esa mesa, Dios tiene muchas mesas preparadas para nosotros delante de enemigos o de circunstancias comprometidas en nuestras vidas. Mientras todos tienen una opinión sobre Dios, Job está hablando con el Señor. Qué diferente, ¿verdad?, de decir o expresar ciertas dudas a Dios que de expresar tu confianza en el Señor. Y cuando estamos en el valle, necesitamos hablar con Dios. No necesitamos mirar la altura que nos separa de la circunstancia adversa a la salida, sino mirarle a Él, solamente a Él. Y iban a premiar, ¿sabes? Iban a dar un premio a un famoso actor de doblaje. Y entre el público se hallaba un viejo predicador. Este se levantó y dijo, ¿me harías el favor de recitar el Salmo 23? Como tú tienes una dicción excelente, debe sonar fabuloso en tu voz. Y el actor aceptó y dice, sí, pero también el viejo pastor lo tenía que hacer también. El actor con excelente dicción leyó perfectamente el Salmo, haciendo sus pausas, entonando, dándole énfasis, profundidad. La voz del predicador estaba quebrada, era viudo, anciano, y su dicción era cualquier cosa menos excelente. Pero cuando terminó no había un ojo seco en la sala. Y cuando alguien le preguntó al actor de dónde radicaba la diferencia, este dijo, yo conozco el Salmo, pero él conoce al pastor. Es la diferencia, hermano. David conoce al pastor, no acerca de él, él sabe acerca de Dios. Y si no sabemos acerca de Dios, nuestra vida no va a cambiar. Esa no es la diferencia entre alguien que está 100% confiado en el Señor. Puedes sentarte aquí, ¿verdad?, y mostrar todos tus títulos, toda tu formación, toda tu maestría en teología, pero no es hasta que llegas al valle donde se ve la verdad. ¿Sabes? Nada de lo que sabes importa, querido. En este momento necesito que Dios esté cerca de mí. Necesito a Dios. Aleluya. Dios promete un aterrizaje suave, pero nunca ha prometido un vuelo suave. O sea, llegamos a destino, pero lo que pasa durante el camino es más complicado. Y en los versículos 4 al 6 son esas turbulencias durante el vuelo, ¿verdad? El Salmo 104, donde podemos leer, Él envía manantiales en el valle. Esa palabra fresca que te da refrigerio en el corazón. Y este salmo fue escrito, el Salmo 104 fue escrito una década después, 10 años después del Salmo 23. Y David se dio cuenta de que todo lo que había hecho por él 10 años antes el Señor. Y él dice, Él envía manantiales al valle. 10 años de pruebas, 10 años de persecuciones, 10 años de batallas perdidas, de hijos que le sacaban de quicio. Y esa es una frase que el apuntador te da hoy. Dios provee manantiales en el desierto.
Y esto es lo que dices cuando enfrentas un momento. Dios es grande, Dios es bueno, Dios es fiel. Y esto es fácil decirlo cuando estás arriba, ¿verdad? Pero cuando estás en el valle necesitas ese agua fresca que provee el manantial de Dios. Entonces cambias de tercera persona, de hablar acerca de Dios, a segunda persona, la relación. Y quiero guiarte, hermano, a decirlo cuando te enfrentas a esas circunstancias. Puede que alguno lo enfrente tan pronto salga de aquí, o mañana, que empieza, bueno, la semana empieza hoy, pero la jornada laboral aparentemente empezaría mañana. Y él dice, él envía manantiales al polígono de Ontígola. Él envía manantiales a la consulta de tu doctor. Él envía manantiales a la oficina. Él envía manantiales a mi país quebrado. Yo sirvo a un Dios donde puedes estar rodeado de circunstancias, pero Él va a enviar manantiales y va a intervenir en el momento adecuado. David va a descubrir 3 manantiales en ese salmo. David encontró, primero, la vara que infunde aliento. La vara no es para pegar, la vara es para conducir y restaurar. Diferente, ¿eh? Que eso también es disciplina, no hay que darle a las ovejas, por favor. Primero. Segundo, David encontró la mesa para alimentarse. Y tercero, David encontró la unción para protegerle. Aleluya. La vara era usada por el pastor para guiar, para rescatar. Y desde Levítico a Ezequiel encontramos una frase muy particular que dice, pasar por debajo de la vara. ¿Qué significa esto? Era un proceso de conteo que el pastor hacía cada noche. Usado por el pastor todas las noches era para asegurarse de que ninguna de las ovejas se hubiera perdido a lo largo del día o que ninguno hubiera sufrido algún percance, algún accidente, alguna herida, cada noche. Y dice, si el pastor se percataba de un daño de alguna de las ovejas, se detenía para ver que el daño no fuese mayor y la perdiese. Olor a oveja, hermano. Me contaron la historia de un hermano que tenía 2 hijos. La más pequeña era adoptada. Y un día le llamaron por teléfono a este hermano diciendo que su hijo había tenido un accidente con la pequeña y que ésta estaba muy mal. Salió corriendo hacia el lugar del accidente al punto de llegar e ir dentro de la ambulancia con la pequeña. Y antes de salir gritó fuerte y le dijo al otro hijo, Carlos, tu padre te ama, a pesar de que él había provocado el accidente. Y alguien le preguntó, ¿qué te hizo gritar tan fuerte? Y a lo que él contestó, tenía una profunda convicción en mi corazón de que no iba a perder ese día a 2 hijos. Porque cuidado cuando hay una mirada dura hacia uno de tus hijos porque ha cometido un error. El pastor no hacía eso, el pastor contaba, a pesar de que la oveja fuera testaruda y se golpeara, no iba a machacarla otra vez, sino le estaba diciendo, no voy a perder ese día 2 ovejas, la que está herida y la que ha provocado el accidente. Es en el punto más bajo, donde tú te encuentres hoy, tu Padre te ama. Eso es pasar por debajo de la vara. Tu Padre te ama y tu Padre no te va a perder. Estás en el conteo diario. ¿Por qué? Porque eres muy valioso para Él, a tal punto que le costó la vida. En Lucas 15 encontramos a Jesús hablando a los recaudadores de impuestos y a los fariseos y a los escribas que estaban allí todos juntos para buscarle el fallo. Está hablando a aquellos que están en el punto más bajo y los fariseos allí hablando y murmurando. Es la vara dando aliento. Versículo 4 al 7 de Lucas 15. Y dice así el Señor, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo? Porque muchas veces nos hemos puesto a analizar este texto, pero no hemos analizado los que están escuchando este texto. Y el Señor no es que usara palabras con sorna, pero sí a veces con segundas intenciones. Y dice, y va tras la que está perdida hasta que la haya. Al encontrarla la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a su casa reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles, alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo
que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Le estaba diciendo a gente que había hecho de la religión su Dios. Y le estaba diciendo, más compasión y misericordia. No estás en el momento más bajo para que te pongan un pie en el cuello y no puedas salir. No has cometido un error y te van a hundir aún más. No, el Señor no es así. El Señor es restaurador, reconciliador. ¿Por qué? Él sabe tu nombre, te conoce y no te va a perder. Si el texto dice que Él va y de una forma casi desesperada va a buscar donde se había perdido esa oveja y le conoce porque la oveja conoce la voz de su pastor, porque ha tratado a Dios de tú, no de Él, de tú. Él no va a perder a tu hijo, Él no va a perder a tu hija aunque ahora estén lejos del Evangelio. Él los va a traer por muy lejos que se encuentren. Muchos padres han estado orando y orando por esto y quizás hoy es el momento que reciban manantial. Vamos a hablar ahora de la mesa. ¿Sabes cómo le llaman a esta zona donde vivimos aquí? La mesa de Ocaña. ¿Sabes por qué? Porque es una base plana y le llaman la mesa de Ocaña. Pues en los valles hay mesas donde los pastores llevaban a su ganado porque es donde se retenía el agua y crecía la hierba. Entonces las ovejas iban a esa zona y se alimentaban. Se llama mesa en el valle. Son lugares planos, como digo, donde el ganado puede comer y donde hay pasto. El Salmo 78, 19 dice, hablaron contra Dios y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Cuando pasamos por un momento bajo, Dios prepara mesa delante de tus enemigos. Alimento, manantiales de aguas que me hacía recordar ese Salmo 38 del 13 al 15. Mas yo como el sordo, fíjate que vamos a desmenuzar esto. Dice, mas yo como el sordo no oigo los chismes, no oigo lo que me digan, no oigo que me viene a desmoralizar. Soy como el mudo, no abro la boca, como Jesús delante de los que le perseguían. Y dice, soy como el hombre que no oye y en cuya boca no hay réplica, porque en ti, Señor, espero. Oh Señor, tú responderás, oh Dios mío. Yo no busco venganza, yo no busco justicia, Él es mi Señor. Y cuando te atacan, muchas veces sin razón, replicas, ¿verdad? Y el Señor te está diciendo, sé sordo cuando te critiquen, sé mudo, no digas una palabra. Yo soy el experto en justicia, yo te defenderé. El Salmo 38 te espera en el valle y encima de la mesa. Hace unos años cuando supongo que a ti te habrá pasado, pues a mí sí, fui acusado injustamente. Recordaba estas frases del apuntador divino en Génesis 30:33 que dice así, mi honradez responderá por mí el día de mañana. Cuando vengas a ver acerca de mi salario, todo lo que no sea moteado y manchado entre las cabras y negro entre los corderos, si es hallado conmigo, se considerará robado. No voy a caer en vuestro juego. Si tú dices que en vez de rayadas son moteadas, para ti la perra chica, como se dice aquí, para ti, porque dos no discuten si uno no quiere. Dios tenía esta mesa para ti, diciéndome, tu honradez hablará. Punto. No intentes justificarte. Tú eres inocente, no debes justificarte, porque estás dando a entender que no necesitas abogado si tú te puedes defender. Y esta es la mesa que Él me puso en mitad del desierto, tu honradez. Si tu enemigo puede ser, por ejemplo, el miedo a volar, a coger un avión, aquí tienes tu mesa. Deuteronomio 33, 26. Nadie hay como el Dios de Jesurún, que cabalga los cielos para venir en tu ayuda, y las nubes en su majestad. Él tiene control absoluto de todo. Si tienes tendencia a la depresión, por ejemplo, o vives en angustia, aquí tienes tu mesa. Deuteronomio 33, 25. De hierro y de bronce serán tus cerrojos, y tan largo como tus días será tu reposo. Cada día te darán una nueva fuerza, una nueva esperanza, una nueva motivación,
porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y el Señor parece que no tiene memoria para los asuntos malos, no está recordándote lo mal que lo has hecho, sino te está recordando toda la bondad que hay en su corazón. Cuando pierdas a alguien, cuando camines por el valle de sombra y de muerte, tendrás mesa esperándote. Mesa, palabra fresca, agua que corre en medio del valle hasta la mesa donde te alimentarás, en medio de una circunstancia adversa, de ese frío, de la oscuridad donde no llega la luz. Y finalmente la unción. A veces el cristianismo moderno intenta difuminar las frases, ¿no?, del apuntador, las frases que hay que recordar, y se pierde la vista, el panorama general, el contexto. Se ha asociado muchas veces, desgraciadamente, la unción con esto, con el escenario. O con el momento álgido del culto, cuando parece que la unción del pastor está en su garganta o en su capacidad pulmonar para gritar más alto. Se ha sacado de contexto y si no tiemblas o te caes al piso, parece que no hay unción. Pero esa no es la unción. Cuando David, el pastor divino, dice, unge mi cabeza con aceite, ¿qué está diciendo? No está diciendo, tocaré el arpa como los ángeles y llenaré estadios. No, se refiere a que todas las noches el pastor va a ungir mi cabeza para que yo me sienta protegido, me sienta capacitado para hacer su obra. Aquí todos, desde yo hasta el más pequeño, somos ovejas. Cuando naces de nuevo, el Señor no te dice, ahora serás un puma, ahora serás un león. Te está diciendo que vas a ser una oveja. ¿Sabes lo que significa eso? Una oveja es el animal más indefenso que te puedes echar a la cara. No tienen ni dientes. Ellos ven el peligro y se quedan paralizados. ¿Y por qué el Señor te compara a una oveja? Si Él es el Rey de Reyes, el león de la tribu de Judá. Pero las ovejas, a pesar de ser el animal más indefenso que hay, ellas son tan fuertes como lo es su pastor. Tan fuertes como lo es su pastor. Primero, cuando las ovejas son atacadas, hermanos, por las moscas en la nariz, que ponen larvas y luego van al cerebro, pues todo tiene una connotación espiritual esto. El pastor debe ungir a la oveja con un aceite, mezcla de aceite y de perfume, ese aroma que hace que los insectos no se acerquen. Las ovejas pueden estar en paz. Cuando la mosca viene y pone su huevo, la mosca, que es una atribución diabólica, pueden ser los ataques, que una vez que tú lo dejas, llega al cerebro y puede provocar tu muerte espiritual. Segundo, cuando estás en celo para evitar las heridas producidas al enfrentarse a otro carnero por la oveja, el pastor las unge con aceite. ¿Por qué? Esparce esta sustancia que es resbalosa para que sus cabezas, cuando se van a golpear, se deslicen. ¿Cuántas veces necesitas la unción para que cuando alguien viene de frente a atacarte, resbale y se vaya? Y no se haga daño al golpearse contra ti. Eso es tener unción, protección divina. Y tercero, el pastor unge con aceite a las ovejas para las heridas del corazón. Se sanan con la unción del Espíritu Santo. Él las inspecciona en busca de cortes y magulladuras cada noche. No quiere que las heridas de hoy puedan provocar mañana una infección, y de la infección a la muerte. Es importante que las pequeñas heridas de la vida, del contacto entre unos y otros, sean sanadas. Por eso el Señor dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Será por algo? Porque cuando uno empieza a rumiar por la noche, ya va generando una herida que cada vez se hace más grande. Y dices, yo perdono, pero no olvido. Por favor. Si el Señor dice que Él ha escondido todos tus pecados en el fondo del mar y ya no se acuerda más de ellos, ¿nosotros nos vamos a acordar? Nosotros no luchamos contra las moscas de la nariz. Pero sí podemos ser tentados a través de nuestros sentidos, de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestra nariz. Y la tentación funciona como los huevos que ponen estas moscas, ¿sabes? Y luego se convierten en pequeñas
y molestas larvas. El pecado puede comenzar así, con una pequeña distracción, con un pequeño huevo en tu nariz, y puede terminar llevándonos a momentos de desesperación. ¿Sabes lo que hacen las ovejas cuando la larva ya se ha hecho grande? Se dan tantos golpes contra los árboles que se matan. ¿No te suena algo eso? Esa desesperación, cuando estás infectado por el pecado y diciendo, si yo soy salvo, ¿ahora qué pasa? Y te has dejado dominar por una situación, dando como resultado que nos dispersemos del rebaño y queramos estar perdidas antes que en el rebaño. Yo ya no me congrego más. ¿Qué genera eso? Muerte espiritual. No hay otra cosa. Hermanos, hay que desmenuzar el Salmo 23, recordar las frases del apuntador cuando están olvidadas, sabiendo que Él tiene esos regalos especiales, que el Señor es alguien que nos ama, y de la manera en que tú puedes amar a tu hijo, imagínate Dios. ¿Tú crees que Dios está contento cuando estás pasando situaciones adversas? Pues claro que no, pero Él dice, escudriña mi palabra porque hay manantial en la mesa. Él hace estar en paz en medio de las circunstancias. No seamos esos cristianos que están todo el día pegándose verbalmente con la gente. Hemos oído hoy que debemos de ser sordos y mudos frente a las circunstancias, porque nuestra no es la batalla, es del Señor. Amén. Que el Señor os bendiga. Espero que, no sé si se ha grabado, pues si alguien la quiere luego estudiar, a vuestra disposición está. Vamos a orar para dar gracias al Señor por su palabra. Padre y Señor, te doy gracias, Señor, porque en verdad tú eres tan bueno, Señor. Permítenos tener la suficiente luz y discernimiento para escudriñarnos, zambullirnos en tu palabra. Señor, no estamos solos en medio de las circunstancias adversas, ni siquiera aun siendo malos tú nos dejas de lado. Señor, aunque seamos ovejas testarudas que se golpean unas contra otras, cada noche tú vienes a darnos de tu aceite divino, de tu palabra fresca y santa para generar en nosotros sanidad. Señor, te ruego que si alguno de los que aquí presentes están pasando por circunstancias de falta de paz, de falta de alimento, porque no tienen apetito, tú hoy proveas mesa, Señor, en mitad del desierto, en mitad de la circunstancia adversa. Señor, que tu vara y tu callado nos infundan el aliento necesario para seguir adelante, porque nadie hay como tú, y mejor es estar en tus manos que fuera de ti, de estar en tu presencia, que yo mismo gobierne mi propia vida. Señor, bendice la iglesia, bendice hoy a aquel que esté atribulado, bendice hoy, Señor, a aquel que esté luchando, bendice hoy a aquel que esté casi desesperado, bendice a aquel que sienta apatía en su corazón, bendice a aquel que sienta rutina en su vida, bendice a aquel que se siente defraudado y desilusionado y provee manantiales en medio de cada circunstancia. Señor, tuya sea la gloria por siempre y siempre. Amén y amén. La semana que viene, como hemos dicho, es el culto de los jóvenes. Hay que animarles, sobre todo a que sean puntuales. Ayer sí fueron puntuales y ayer estuvimos viendo una película preciosa, ¿verdad? Se llama La Revolución de Jesús, una historia real de cómo el movimiento carismático tomó Estados Unidos. Aprovechó a gente que estaba perdida, como eran los hippies con las drogas, para hacer un avivamiento que conmocionó todo ese país. Pero como todo en esta vida, cuando uno se siente usado por el Señor, empieza a desplazar a Dios y se pone a Él como Dios. Y cuando eso llega a ese punto, la cosa se acaba. La unción se frena, porque no depende de nosotros, sino de Dios. Deuteronomio capítulo 28. Y sucederá que si escuchas diligentemente la voz del Señor tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también el Señor tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra y el fruto de tu ganado. Cree en esto. La cría de tus vacas y el aumento de tus ovejas.
benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás al entrar y bendito al salir. El Señor hará que tus enemigos se levanten contra ti, sean derrotados delante de ti. Por un camino saldrán hacia ti y por 7 caminos huirán de ti. El Señor mandará bendición a tus graneros y a todo lo que emprenda tu mano. Él te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como pueblo santo suyo, como te ha jurado. Todos los pueblos de la tierra verán que eres llamado por el nombre del Señor y te temerán. El Señor hará que sobreabundes en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus animales y en el fruto de tu campo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. Él te abrirá un buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Tú darás prestado a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te mando hoy para que guardes y cumplas, el Señor te pondrá como cabeza y no como cola. Estarás encima y nunca debajo. No se aparten de todas las palabras que yo les mando hoy, ni a derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses, a fin de rendirles cultos. Cristo no es una religión, es una relación.